La vida no me habló temprano. No me explicó las reglas cuando era joven. No me advirtió qué personas debía amar con cuidado, ni a quiénes debía poner límites desde el principio. La vida me dejó aprender sola, tarde, con golpes suaves al principio, y más duros con los años. Durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal conmigo. Veía a otras personas avanzar más rápido, construir familias, patrimonios, seguridades, mientras yo iba despacio, siempre un paso atrás, siempre llegando después. Después, entendí algo que nadie me había dicho. La vida no enseña a todos al mismo ritmo. Yo aprendí tarde, pero aprendí profundo. Mi infancia fue sencilla, incluso humilde. No hubo grandes carencias visibles, pero sí silencios largos. Aprendí a no pedir demasiado, a no molestar, a adaptarme a lo que hubiera. Ese aprendizaje temprano me convirtió en una mujer fuerte, pero también en una mujer que se olvidó de sí misma. Crecí creyendo que aguantar era una virtud, que ceder era una forma de amor, que el sacrificio garantizaba reconocimiento. La vida no me corrigió de inmediato, me dejó avanzar así durante años. Me casé creyendo que el amor se demostraba soportando. Trabajé creyendo que la lealtad se pagaba sola. Ayudé a otros pensando que algún día alguien me cuidaría a mí. Nada de eso ocurrió. Y cuando me di cuenta, ya no era joven. Ese fue el primer golpe real. Descubrir que había dado mucho sin haber aprendido a recibir. La vida me enseñó tarde que no todo el mundo sabe devolver, que hay personas que toman sin culpa y siguen caminando sin mirar atrás. Pero incluso esa lección llegó cuando tenía que llegar. Hubo un día, no fue especial, no fue dramático, en el que me miré al espejo y vi a una mujer cansada, pero despierta. No estaba rota, no estaba derrotada, solo estaba cansada de no haber sido prioridad en su propia historia. Ese día no lloré, no grité, no reclamé explicaciones a nadie. Ese día entendí algo silencioso. La vida no me había fallado, solo me había preparado lentamente. Aprendí tarde a decir que no. Aprendí tarde a cerrar puertas sin dar discursos. Aprendí tarde que el respeto no se negocia. Pero cuando lo aprendí, ya no tuve dudas. La vida empezó a cambiar sin avisar. No porque el mundo fuera diferente, sino porque yo lo era. Dejé de justificarme. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé de cargar con culpas que no eran mías. Al principio, a algunos no les gustó. No porque yo estuviera equivocada, sino porque ya no podían usarme igual. Ahí entendí otra lección tardía. Cuando una mujer cambia, no todos celebran su despertar. La vida me enseñó tarde que no todo lo que duele es pérdida. A veces es liberación. Perdí tiempo, sí. Perdí ilusiones. También perdí personas que creí indispensables. Pero no me quedé vacía. Al contrario, me quedé conmigo. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo, sin ruido, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. La vida no me dio ventajas tempranas. No me dio caminos fáciles. No me dio atajos. Pero tampoco me dejó incompleta. Cada lección tardía llegó cuando yo tenía la fortaleza necesaria para sostenerla. Cada verdad llegó cuando ya no podía destruirme. Eso lo entendí después, porque la vida no llega tarde. Llega cuando estás lista. Durante muchos años pensé que llegar tarde era un fracaso. Llegar tarde a entender a las personas. Llegar tarde a poner límites. Llegar tarde a darme cuenta de que no todos los que caminan a tu lado
desean verte avanzar. Viví con esa sensación constante de ir detrás del mundo, como si siempre me faltara una pieza que otros sí tenían desde jóvenes. Veía a mujeres de mi edad hablar con seguridad, tomar decisiones rápidas, no dudar de sí mismas. Yo, en cambio, analizaba todo 2 veces. Dudaba. Pensaba en las consecuencias para los demás antes que en las mías. Creía que la prudencia era una virtud, sin darme cuenta de que muchas veces solo era miedo a incomodar. La vida no me explicó eso de inmediato. Me dejó equivocarme una y otra vez. Me dejó confiar donde no debía. Me dejó justificar actitudes que hoy sé que no tenían justificación. Y cada una de esas experiencias se fue acumulando dentro de mí como una deuda silenciosa. Aprendí tarde que muchas personas no confunden bondad con debilidad por error, sino por conveniencia. Entendí que hay quienes reconocen perfectamente el valor de una mujer, pero prefieren aprovecharse de su paciencia antes que respetarla. Esa fue una de las lecciones más duras, porque rompió la imagen que tenía del mundo como un lugar básicamente justo. Cuando esa comprensión llegó, no me volvió amarga, me volvió clara. Empecé a recordar situaciones del pasado con otros ojos, conversaciones donde yo había cedido sin necesidad, decisiones que tomé para no generar conflicto, dinero, tiempo, energía que ofrecí creyendo que estaba construyendo vínculos, cuando en realidad estaba sosteniendo desequilibrios. Y entonces, algo cambió en mí, no de golpe, no con dramatismo, sino con una firmeza tranquila. Dejé de explicarme, dejé de buscar aprobación, dejé de intentar ser entendida por personas que nunca tuvieron intención de escuchar. Aprender tarde no significa aprender mal, significa aprender con profundidad. Cuando eres joven, crees que saber es acumular información. Con los años entiendes que saber es reconocer patrones. Yo aprendí a reconocerlos tarde, sí, pero una vez que lo hice, ya no pude ignorarlos. Aprendí a detectar el silencio incómodo cuando alguien esperaba que yo resolviera algo. Aprendí a notar la insistencia disfrazada de cariño. Aprendí a distinguir entre necesidad real y costumbre ajena. La vida me enseñó tarde que no todo el mundo merece acceso a tu generosidad, que ayudar no es una obligación permanente, que retirarse también es una forma de dignidad. Hubo personas que notaron el cambio antes que yo. Me preguntaban si estaba bien, si me pasaba algo, si estaba distante. Yo respondía con frases simples, no porque quisiera ocultar algo, sino porque ya no sentía la necesidad de explicarlo todo. La vida me estaba enseñando otra lección tardía. El silencio también puede ser una respuesta completa. No todo merece una conversación larga. No toda herida necesita una confrontación. Hay momentos en los que alejarse es la forma más honesta de cuidarse. Aprendí tarde que no tenía que ser la mujer fuerte todo el tiempo, que podía cansarme sin sentir culpa, que podía decir no puedo sin justificarme, que podía elegir tranquilidad sin sentir que estaba fallando a nadie. Esa comprensión no me hizo perder afectos valiosos. Al contrario, los dejó al descubierto. Algunas personas permanecieron, adaptándose a la nueva versión de mí. Otras se alejaron, incómodas con mis límites. Y ambas cosas fueron necesarias. Porque la vida no se trata de retenerlo todo, sino de quedarte con lo que no te exige desaparecer para existir. Aprender tarde me permitió valorar lo esencial. Ya no corro, ya no compito, ya no comparo mi camino con el de otros. Entendí que cada proceso tiene su ritmo, y que el mío, aunque lento, fue sólido. La vida me enseñó tarde a mirarme con respeto, a reconocer mis errores sin despreciarme,
a aceptar que no todo lo que pasó fue injusto, pero sí fue formativo. Hoy no me reprocho no haber sabido antes. Me agradezco haber aprendido al final. Porque hay personas que nunca despiertan. Yo lo hice, aunque tarde. Hubo una etapa de mi vida en la que ya no esperaba nada nuevo. No esperaba sorpresas, ni recompensas, ni grandes cambios. Me había acostumbrado a pensar que lo importante ya había pasado y que el resto del tiempo solo consistía en resistir con dignidad. Esa idea no nació de un solo golpe, sino de pequeñas decepciones acumuladas durante años. Había aprendido a no ilusionarme demasiado, a no prometerme cosas que quizá nunca llegarían, a aceptar que la vida, para algunas personas, no es una sucesión de logros visibles, sino una cadena de aprendizajes silenciosos. Yo pertenecía a ese grupo. Durante mucho tiempo creí que la paciencia lo resolvía todo, que si aguantaba lo suficiente, las cosas se acomodarían solas. Pero la vida me enseñó, tarde otra vez, que la paciencia sin dirección solo prolonga el desgaste. No es una virtud cuando te anula. Mirando atrás, puedo ver cuántas veces me conformé con menos de lo que merecía. No por falta de dignidad, sino por costumbre. Me acostumbré a ser la que entiende, la que perdona, la que espera. Pensé que eso me hacía mejor persona. No entendí que también me estaba borrando. La vida no me corrigió rápido. Me dejó repetir el mismo patrón en distintas formas. Personas diferentes, situaciones nuevas, pero el mismo resultado. Yo dando más, yo quedándome al final. Yo agradeciendo migajas como si fueran gestos extraordinarios. Aprendí tarde que el reconocimiento no llega solo porque seas buena. Llega cuando te haces visible. Y yo había pasado muchos años intentando no molestar, no destacar, no incomodar. Esa forma de vivir tiene un precio. No se paga de inmediato, sino con el tiempo. Un tiempo que se va sin darte cuenta. Un tiempo que no vuelve. Cuando tomé conciencia de eso, no entré en crisis. No sentí rabia descontrolada. Sentí algo más profundo, una tristeza serena. La tristeza de comprender que muchas decisiones que tomé fueron hechas desde el miedo, no desde el deseo. Miedo a quedarme sola, miedo a perder afectos, miedo a decepcionar. La vida me enseñó tarde que esos miedos no desaparecen complaciendo a otros. Al contrario, se fortalecen. Empecé a revisar mis recuerdos con una honestidad nueva. No para castigarme, sino para entenderme. Vi a una mujer que hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento. Una mujer que no era ingenua, pero sí confiada. Una mujer que creyó que el esfuerzo sería suficiente. No lo fue, y aceptar eso fue doloroso, pero también liberador, porque cuando entiendes que no todo depende de ti, dejas de cargar culpas que no te pertenecen. Dejas de pensar que fallaste por no haber dado más. Empiezas a ver que, en realidad, diste demasiado. La vida me enseñó tarde que decir «hasta aquí» no es rendirse, es reconocerse. Que cerrar una etapa no significa perder, sino dejar de insistir en lo que ya no crece. Ese aprendizaje cambió mi forma de relacionarme con todo, con las personas, con el trabajo, con el tiempo. Dejé de responder automáticamente, dejé de estar siempre disponible, dejé de justificar ausencias que eran necesarias para respirar. Algunas personas reaccionaron con sorpresa, otras con molestia. Hubo quien interpretó mi cambio como frialdad. No me esforcé en corregir esa idea. Entendí que no todos aceptan cuando dejas de ocupar el lugar que les resultaba cómodo. La vida también me enseñó tarde que no todo alejamiento es una pérdida. Hay distancias que sanan. Con el paso del tiempo,
empecé a sentir algo nuevo, estabilidad interior. No felicidad exagerada, no euforia, algo más real, una calma que no dependía de la aprobación ajena, una sensación de estar alineada conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Ya no tenía prisa por demostrar nada, ya no sentía la necesidad de explicarme, ya no buscaba validación externa para cada decisión. Me bastaba con saber que estaba siendo honesta conmigo. Aprendí tarde a escuchar mi intuición. Esa voz interna, que durante años había callado por considerarla exagerada o poco racional. Entendí que esa intuición siempre estuvo ahí, advirtiéndome, señalándome caminos que no quise ver. La vida no me castigó por ignorarla. Simplemente esperó a que estuviera lista para escucharla. Y cuando lo hice, no me sentí atrasada. Me sentí completa. Porque no importa cuándo aprendes algo, sino qué haces con ese conocimiento. Yo decidí vivir diferente. No cambié de vida de un día para otro. No hubo grandes rupturas ni gestos dramáticos. El cambio fue interno, pero constante. Y eso fue suficiente para que todo lo demás empezara a acomodarse. La vida me enseñó tarde, sí, pero me enseñó bien. Hubo un punto en el que dejé de pelearme con el pasado. Durante mucho tiempo lo había hecho. Me reprochaba no haber visto antes ciertas señales, no haber actuado con más firmeza, no haber tomado decisiones distintas cuando aún tenía más energía y menos miedo. Pensaba que si hubiera aprendido antes, mi vida habría sido más sencilla. Pero esa idea también terminó cayéndose. La vida me enseñó tarde, sí, pero no de manera injusta. Me enseñó cuando yo ya tenía la capacidad de sostener esas verdades sin romperme. Cuando eres joven, muchas veces entiendes las cosas de forma superficial. Crees saber, pero no comprendes. Yo necesitaba tiempo para entender de verdad. Necesitaba equivocarme, insistir, caer en los mismos errores con distintos nombres. No porque fuera incapaz de aprender, sino porque aún no estaba preparada para aceptar ciertas verdades. La principal fue esta: no todo el mundo actúa desde el amor, aunque use palabras bonitas. Esa comprensión llegó después de muchas decepciones pequeñas, no de una sola grande. Personas que prometían y no cumplían. Gente que agradecía, pero volvía a pedir. Vínculos donde yo siempre daba un poco más para que todo funcionara. Pensé que así se construían las relaciones. No entendí que estaba sosteniendo desequilibrios que nunca iban a corregirse solos. El tiempo fue revelando algo incómodo. Mi buena voluntad no estaba creando respeto, estaba creando costumbre. Y la costumbre, cuando no se cuestiona, termina siendo abuso silencioso. Aceptar eso fue duro, porque implicaba reconocer que muchas situaciones no eran accidentes, sino patrones, y que yo había participado en ellos, no por maldad, sino por miedo a perder vínculos. La vida me enseñó tarde que perder ciertos vínculos no es una tragedia. A veces, es una limpieza necesaria. Empecé a ver cómo el tiempo, lejos de haberme robado oportunidades, me había dado perspectiva. Ya no me dejaba llevar por palabras bonitas ni por promesas vagas. Aprendí a observar los hechos, los silencios, las repeticiones. Aprendí a confiar más en lo que sentía que en lo que me decían. Eso cambió profundamente mi manera de relacionarme. Antes, yo buscaba armonía a cualquier precio. Ahora, buscaba coherencia. Antes, evitaba conflictos. Ahora, evitaba traicionarme a mí misma. Antes, pensaba que ceder era sinónimo de madurez. Ahora sabía que poner límites también lo era. La vida me enseñó tarde
que no todos los desacuerdos son conflictos, y que no todos los silencios son paz. Hay silencios que esconden incomodidad, y hay desacuerdos que salvan la dignidad. Con el paso del tiempo, empecé a sentir menos ansiedad. Ya no me angustiaba no responder de inmediato. Ya no sentía culpa por priorizarme. Ya no tenía esa necesidad constante de ser necesaria para sentirme valiosa. Eso sorprendió a muchos. Algunos intentaron recuperar la dinámica anterior. Volvieron con palabras suaves, con gestos que antes me habrían conmovido. Pero yo ya no era la misma. No reaccioné con dureza, pero tampoco volví a ocupar ese lugar. La vida me enseñó tarde que no todo lo que regresa merece una segunda oportunidad. Hubo personas que se alejaron definitivamente. No hubo escenas, no hubo reproches. Simplemente dejaron de estar. Y lejos de doler como antes, esa ausencia trajo alivio. Porque entendí que había estado sosteniendo vínculos por inercia, no por verdadero afecto. El tiempo me dio otra lección importante. No todo lo que dura es valioso, y no todo lo breve es superficial. Hay relaciones largas que se mantienen por miedo, y otras cortas que dejan huella porque son honestas. Empecé a rodearme de menos gente, pero más auténtica. Personas que no me exigían explicaciones constantes. Personas que respetaban mis silencios. Personas que no se sentían amenazadas por mis límites. Ese cambio no fue inmediato. Fue gradual, casi imperceptible, pero fue sólido. También entendí algo más. Muchas personas que parecían avanzar rápido en la vida, en realidad solo se movían rápido, sin profundidad. Yo, en cambio, había construido lentamente una comprensión interna que ahora me sostenía. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba competir. No necesitaba validar mis decisiones con nadie. El tiempo, ese mismo tiempo que antes creí que me había fallado, se convirtió en mi aliado. Me dio distancia emocional, claridad mental y una fortaleza que no se nota a simple vista, pero que se siente en cada decisión. La vida me enseñó tarde a valorar la tranquilidad, no como resignación, sino como elección consciente. A elegir días sencillos, conversaciones honestas, rutinas que no me agotaran. Antes, pensaba que la vida debía ser intensa para valer la pena. Ahora sabía que la intensidad constante cansa y confunde, que la verdadera estabilidad no es aburrida, es reparadora. Mirándome hoy, no veo a una mujer que llegó tarde. Veo a una mujer que llegó cuando estaba lista. Lista para no repetir errores. Lista para no conformarse. Lista para vivir con menos ruido y más verdad. La vida no me dio respuestas rápidas, pero me dio respuestas firmes. Y eso, con los años, es mucho más valioso. Durante mucho tiempo creí que soltar significaba perder. Perder personas, perder historia, perder todo lo que había invertido emocionalmente. Por eso me aferré tanto, no a la felicidad, sino a la costumbre, a lo conocido, a lo que, aunque me desgastaba, al menos me resultaba familiar. La vida me enseñó tarde que aferrarse no siempre es amor. Muchas veces es miedo. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a estar sola. Miedo a reconocer que algo no funcionó como esperabas. Yo viví años sosteniendo situaciones que ya no tenían sentido. No porque no lo supiera, sino porque no quería aceptar lo que implicaba soltar. Soltar era admitir que había invertido tiempo, energía y emociones en lugares donde no crecí. Y eso dolía más que seguir aguantando. Pero el cansancio se acumula. No se nota de un día para otro, pero se instala en el cuerpo, en la forma de dormir, en la forma de hablar,
en la manera en que empiezas a evitar conversaciones, porque ya no tienes fuerzas para explicar lo que sientes. Ese fue mi punto de quiebre. No hubo un conflicto concreto, no hubo una traición evidente. Hubo algo más silencioso y más profundo. Ya no podía seguir siendo la misma. Mi cuerpo y mi mente pedían descanso, pedían coherencia, pedían verdad. La vida me enseñó tarde que soltar no siempre necesita una despedida formal. A veces basta con dejar de insistir, dejar de justificar, dejar de estar disponible para lo que te vacía. Empecé a soltar así, en silencio. Dejé de llamar primero. Dejé de ofrecer ayuda sin que me la pidieran. Dejé de explicar por qué necesitaba espacio. No fue un gesto de frialdad. Fue un acto de supervivencia emocional. Al principio, ese silencio incomodó. Algunas personas lo interpretaron como distancia injustificada. Otras, como cambio de carácter. Hubo quien intentó provocar una reacción, buscando el conflicto que yo ya no estaba dispuesta a dar. Yo me mantuve firme. Aprendí tarde que no todo merece respuesta, que no toda incomodidad ajena es tu responsabilidad, que el silencio, cuando es consciente, puede ser una forma muy clara de comunicación. Soltar me permitió ver con más claridad quiénes estaban por costumbre y quiénes por elección. Las personas que permanecieron no exigieron explicaciones. Se adaptaron a mi nuevo ritmo. Respetaron mis límites, sin cuestionarlos. Las otras se fueron alejando poco a poco. Y lejos de sentirme vacía, sentí alivio, porque la vida me enseñó tarde que el espacio también es un regalo. Un espacio donde puedes escucharte sin ruido externo, donde puedes ordenar pensamientos que antes estaban mezclados con expectativas ajenas. Empecé a disfrutar de la soledad de otra manera, no como abandono, sino como pausa, como un lugar seguro donde no tenía que demostrar nada, donde no tenía que ser útil para nadie. Ese cambio me permitió reconectar conmigo, recordar cosas que había dejado de lado, intereses simples, rutinas tranquilas, momentos que no tenían propósito más allá de existir. Antes, medía mi valor por lo que hacía por otros. Ahora, empecé a medirlo por cómo me sentía conmigo misma. La vida me enseñó tarde que no necesitas ser imprescindible para ser valiosa. Esa idea cambió todo. Dejé de preocuparme por ocupar espacios. Dejé de competir por atención. Dejé de sentir culpa cuando alguien no entendía mis decisiones. Entendí que no todos tienen que comprender tu proceso para que sea válido. Soltar también implicó revisar mis propias expectativas. Aceptar que algunas personas nunca serían como yo esperaba, que no iban a cambiar, que no iban a devolver de la misma manera, y eso no las hacía malas, pero sí incompatibles conmigo. La vida me enseñó tarde que aceptar una incompatibilidad es un acto de madurez, no de derrota. A medida que soltaba, algo dentro de mí se ordenaba. Mis pensamientos se volvieron más claros, mis decisiones más firmes. Ya no dudaba tanto. Ya no pedía opiniones para confirmar lo que en el fondo ya sabía. Ese proceso no fue lineal. Hubo días de nostalgia, momentos en los que recordaba versiones antiguas de mí misma, y sentía una tristeza suave, no por lo que perdí, sino por lo que permití. Pero incluso esa tristeza tenía sentido. Era parte del cierre. La vida me enseñó tarde que no todo aprendizaje es cómodo. Algunos duelen porque implican dejar atrás identidades que ya no te representan. Implican aceptar que cambiaste y que no todos te acompañarán en ese cambio. Hoy miro atrás y veo a una mujer que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. No me juzgo, no me reprocho, me reconozco.
Soltar no me quitó nada esencial. Al contrario, me devolvió energía, claridad y tiempo. Tiempo que ahora uso de forma más consciente. Tiempo que ya no regalo sin pensar. La vida me enseñó tarde que el tiempo es lo más valioso que tienes. Y una vez que lo entiendes, empiezas a cuidarlo como cuidas algo frágil y único. Soltar fue mi forma de protegerlo. Soltar no me quitó nada esencial. Al contrario, me devolvió energía, claridad y tiempo. Tiempo que ahora uso de forma más consciente. Tiempo que ya no regalo sin pensar. La vida me enseñó tarde que el tiempo es lo más valioso que tienes. Y una vez que lo entiendes, empiezas a cuidarlo como cuidas algo frágil y único. Soltar fue mi forma de protegerlo. Purada duruyorum. Onei, verirsen party, 6 ile devam ediorum. Ainu tempo, ainu disciplin, 8000 hedefain, adum. Burasi 825 kelime. Toplem script kelim saisa, 3678 oldu. Hedefimis 8000 kelime unutma. Rakip kanalun isinden airulmadan dier belume devam edebilirsin. Tamam. Devam ediorum. Ainechizhi korunuyor. Dus anlatam. Usun paragraflar. Tekrarsus. Rakip. Canal temposu. Bu parte 6. Tekbashuna 1100 más kelimiolachak. Parte 6. Descubrir que la paz también se aprende tarde. Hubo un tiempo en el que creí que la paz era ausencia de problemas. Pensaba que si todo estaba en calma alrededor, entonces yo también debía estarlo por dentro. Con los años entendí que esa idea era incompleta. Puedes vivir sin conflictos visibles y aún así estar en guerra contigo misma. Yo lo estuve durante mucho tiempo sin saberlo. Vivía cumpliendo horarios, cumpliendo expectativas, cumpliendo promesas que a veces ni siquiera recordaba haber hecho. Mi vida parecía ordenada desde fuera, pero por dentro había una tensión constante, una sensación de estar siempre en deuda con algo o con alguien. No sabía exactamente con qué, pero la sentía todos los días. La vida me enseñó tarde que esa tensión no era normal, que no era una característica de la adultez, ni una consecuencia inevitable de los años. Era el resultado de haber vivido demasiado tiempo para otros, sin preguntarme qué necesitaba yo. Cuando empecé a soltar, como conté antes, pensé que el vacío que quedaría sería incómodo. Imaginé silencios pesados, días largos, una soledad difícil de sostener. Lo que no esperaba era la ligereza, esa sensación de no tener que responder, de no estar pendiente de demandas invisibles, de no sentirme observada ni evaluada todo el tiempo. La paz empezó así, de manera discreta. No llegó como una emoción intensa, sino como una disminución del ruido, menos pensamientos repetidos, menos diálogos internos de culpa, menos explicaciones ensayadas que nunca llegaban a decirse. Ese silencio interno fue nuevo para mí y, al principio, incluso me resultó extraño. Había pasado tantos años en alerta que no sabía cómo habitar la calma. La vida me enseñó tarde que la paz no se improvisa, se aprende. Y como todo aprendizaje tardío, requiere desaprender primero. Tuve que desaprender la idea de que estar disponible era una obligación moral. Tuve que desaprender la creencia de que descansar era egoísmo. Tuve que desaprender el miedo a no ser necesaria. Ese proceso no fue rápido. Hubo momentos en los que la tranquilidad me hacía sentir inútil, como si no estar resolviendo algo significara que estaba fallando. Me tomó tiempo entender que ese pensamiento no era mío, sino aprendido. La vida me enseñó tarde que muchas mujeres confunden valor con sacrificio,
porque así nos enseñaron a medirnos. Cuando dejé de sacrificarme, tuve que redefinir quién era. Ya no podía presentarme como la que siempre está, la que siempre ayuda, la que siempre entiende. Eso me obligó a mirarme sin ese rol protector y descubrir qué quedaba. Lo que encontré no fue vacío, sino una versión más honesta de mí misma. Una mujer que también se cansa. Una mujer que no siempre quiere explicar. Una mujer que necesita espacios propios para pensar y sentir. La paz empezó a consolidarse cuando dejé de reaccionar automáticamente. Antes, cualquier comentario, cualquier pedido, cualquier insinuación, activaba una respuesta inmediata. Ahora, me daba tiempo, pensaba, elegía. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta cambió mi vida más de lo que imaginé. La vida me enseñó tarde que no tienes que responder a todo, que no todo merece una reacción, que muchas veces no decir nada es una forma de cuidarte. Empecé a notar cómo ese cambio influía en mis relaciones. Algunas personas se sentían incómodas con mis pausas. Estaban acostumbradas a una versión de mí que respondía rápido, que se adaptaba, que resolvía. Ahora encontraban a alguien que escuchaba, pero no se apresuraba. Eso reveló muchas cosas. Quienes se acercaban desde el respeto, aceptaron el cambio sin dificultad. Quienes se acercaban desde la conveniencia, empezaron a mostrar impaciencia. Esa diferencia fue muy clara para mí y me ayudó a entender a quién quería cerca en esta nueva etapa. La vida me enseñó tarde que la paz también implica elegir con quién compartes tu energía. No se trata de aislarte, sino de ser selectiva. De entender que no todas las relaciones merecen el mismo acceso a ti. Que cuidar tu tranquilidad es una responsabilidad personal, no una casualidad. Con el tiempo, mi cuerpo también empezó a responder. Dormía mejor. Me despertaba sin esa presión en el pecho que había normalizado durante años. Mis movimientos se volvieron más lentos, pero también más conscientes. Ya no hacía las cosas por inercia. La paz se volvió práctica. Se reflejaba en rutinas simples, en comidas tranquilas, en caminatas sin prisa, en conversaciones sin tensión, en la capacidad de disfrutar de momentos pequeños, sin sentir que debía estar en otro lugar. La vida me enseñó tarde que no necesitas grandes cambios externos para sentirte diferente por dentro. A veces basta con reorganizar prioridades. Antes, mi prioridad era no decepcionar. Ahora, mi prioridad era no traicionarme. Ese cambio de enfoque transformó mi manera de vivir. Ya no me comparaba tanto. Ya no medía mi progreso en función del de otros. Entendí que cada vida tiene su propio ritmo, y que el mío, aunque más lento, estaba siendo auténtico. La paz también trajo claridad. Empecé a ver con más nitidez lo que quería y lo que no. Ya no me quedaba en lugares que me incomodaban solo por educación. Ya no aceptaba planes que no me apetecían. Ya no fingía entusiasmo. Aprendí tarde que decir la verdad, incluso en pequeñas cosas, es una forma poderosa de paz interior. No fue un proceso perfecto. Hubo retrocesos. Días en los que viejos hábitos querían reaparecer. Momentos en los que dudé si no me estaba volviendo demasiado distante. Pero cada vez que dudaba, volvía a preguntarme cómo me sentía realmente. Y la respuesta casi siempre era la misma, más tranquila que antes. La vida me enseñó tarde que la tranquilidad no es aburrida, es estable, es segura. Es un lugar desde donde puedes observar el mundo sin sentirte arrastrada por él. Hoy no necesito que todo esté bien para estar bien. He aprendido a sostener la incertidumbre sin angustia, a aceptar que no todo depende de mí y que eso no es una falla, sino un alivio. La paz que aprendí tarde no es frágil. Está construida sobre experiencias, errores,
decisiones difíciles y silencios necesarios. No se rompe con facilidad porque no depende de circunstancias externas. Depende de mí. Y esa es, quizá, la lección más importante que la vida me enseñó, aunque haya sido tarde. Durante muchos años, pensé que la vida funcionaba como una carrera, que había momentos correctos para todo, y que, si no llegabas a tiempo, algo se rompía para siempre. Veía a otros alcanzar metas, formar familias, consolidar carreras, mientras yo sentía que siempre estaba recomponiéndome de algo anterior. Esa comparación silenciosa fue una de las cargas más pesadas que llevé sin darme cuenta. La vida me enseñó tarde que no todos los caminos están diseñados para llegar rápido. Algunos están hechos para resistir. Yo pasé gran parte de mi vida resistiendo decepciones, cambios inesperados, responsabilidades que no había elegido, pero que asumí porque alguien tenía que hacerlo. En ese proceso, aprendí a ser fuerte sin celebrarlo, a resolver sin reconocimiento, a seguir sin detenerme a pensar si ese avance tenía sentido para mí. Durante mucho tiempo, confundí resistencia con destino. Creí que mi papel era aguantar, adaptarme y continuar. No cuestioné demasiado esa narrativa porque era la única que conocía. Además, me daba una sensación falsa de control. Si resistía lo suficiente, algo bueno tenía que llegar. Pero la vida no funciona así. La vida me enseñó tarde que resistir no garantiza recompensa. A veces, solo garantiza desgaste. Y ese desgaste se acumula de maneras silenciosas, en el cuerpo, en la forma de mirar, en la manera en que respondes a las pequeñas frustraciones. Hubo un momento en el que entendí que estaba cansada de ser fuerte. No cansada de vivir, sino cansada de tener que sostenerlo todo sin permiso para flaquear. Ese cansancio no fue una debilidad. Fue una señal clara de que algo tenía que cambiar. La vida me enseñó tarde que escuchar ese cansancio es un acto de inteligencia emocional, no de rendición. Empecé a aceptar que no todo lo que había esperado llegaría como lo imaginé. Algunas oportunidades no volverían. Algunas personas no cambiarían. Algunos sueños se transformarían en recuerdos. Aceptar. Eso fue doloroso, pero también liberador, porque dejar de esperar lo imposible te devuelve energía para lo posible. Aprendí tarde que aceptar no es conformarse, es dejar de luchar contra realidades que no puedes modificar y empezar a actuar donde sí tienes margen de decisión. Ese aprendizaje cambió mi relación con el tiempo. Dejé de verlo como un enemigo que me había robado cosas. Empecé a verlo como un filtro, un proceso que había dejado caer lo superficial y había conservado lo esencial. La vida me enseñó tarde que llegar tarde a ciertas comprensiones no te deja incompleta, te deja profunda. Empecé a notar cómo mi forma de pensar se volvía más selectiva. Ya no me enredaba en discusiones innecesarias. Ya no invertía energía en demostrar quién tenía razón. Entendí que muchas batallas no se ganan luchando, sino retirándote a tiempo. Ese retiro no fue aislamiento, fue elección. Elegí conversaciones más honestas. Elegí relaciones más simples. Elegí rutinas que no me agotaran emocionalmente. La vida me enseñó tarde que no todo lo que te exige merece tu esfuerzo. Durante mucho tiempo, creí que debía estar a la altura de todo, que no podía fallar, que no podía decir que no. Esa presión constante me hizo perder contacto con mis propios límites. Aprendí tarde a reconocerlos, pero cuando lo hice, ya no los ignoré. Empecé a decir, esto no puedo, esto no quiero, esto no me corresponde. Y descubrí algo inesperado. El mundo no se derrumbó. Algunas personas se alejaron,
sí. Otras se ajustaron. Pero la vida siguió. Y yo seguí, más liviana. La vida me enseñó tarde que muchas veces el miedo a perder es mayor que la pérdida misma, que anticipamos catástrofes que nunca ocurren, que nos quedamos en lugares incómodos por miedo a un vacío que, cuando llega, resulta más habitable de lo que imaginábamos. Ese vacío se convirtió en espacio. Espacio para pensar, espacio para sentir, espacio para decidir sin urgencia. Con el tiempo, empecé a notar que mi relación conmigo misma había cambiado. Ya no me hablaba con dureza, ya no me exigía explicaciones por cada error. Me trataba con una paciencia que antes solo ofrecía a otros. La vida me enseñó tarde que la compasión empieza por una misma. Eso transformó mi mirada sobre el pasado. Dejé de juzgar a la mujer que fui. Empecé a entenderla. Vi a alguien que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Y eso fue suficiente. Aprendí a aceptar que no todo aprendizaje llega en el momento ideal. Algunos llegan cuando ya has perdido la inocencia, pero has ganado criterio, cuando ya no buscas aprobación, sino coherencia. La vida me enseñó tarde que el criterio vale más que la velocidad. Hoy no corro detrás de nada. Camino con atención. Observo. Elijo. Y cuando algo no encaja, no insisto por costumbre. Me retiro con calma. Esa forma de vivir no me hace menos ambiciosa. Me hace más consciente. Mis objetivos ahora no se miden en logros externos, sino en calidad de vida, en la tranquilidad con la que me acuesto cada noche, en la claridad con la que enfrento cada día. La vida me enseñó tarde que no todo se trata de llegar primero. A veces se trata de llegar entera. Y aunque me tomó años entenderlo, hoy sé que ese aprendizaje tardío fue el que me permitió sostenerme sin romperme. Hubo una etapa en la que mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Preguntas que giraban siempre alrededor del pasado. ¿Por qué permití ciertas cosas? ¿Por qué no reaccioné antes? ¿Por qué confié donde no debía? Esas preguntas no buscaban aprender. Buscaban castigarme. Y durante mucho tiempo me castigaron. La vida me enseñó tarde que el por qué puede convertirse en una trampa, una forma de quedarte atrapada en lo que ya no puedes cambiar, un bucle que parece reflexión, pero en realidad es estancamiento. Yo pasé años ahí, revisando escenas antiguas, como si pudiera editarlas con la mente. No podía. Y cuando entendí eso, algo se liberó. Empecé a cambiar la pregunta. Dejé de preguntarme por qué había pasado todo así y empecé a preguntarme para qué me había servido. Ese pequeño cambio de enfoque transformó mi manera de mirar mi historia. Ya no era una lista de errores. Era un proceso largo, a veces injusto, pero profundamente formativo. La vida me enseñó tarde que no todo lo que duele llega para destruirte. Algunas experiencias llegan para obligarte a crecer de una forma que no habrías elegido voluntariamente. Yo no habría elegido aprender de esa manera, pero fue la que tuve. Empecé a ver cómo cada decepción me había empujado, lentamente, hacia una versión más consciente de mí misma. Cada límite no puesto me enseñó la importancia de ponerlos. Cada silencio mal entendido me enseñó a hablar cuando era necesario. Cada entrega no correspondida me enseñó a elegir mejor. Nada fue inmediato, nada fue limpio, pero nada fue inútil. La vida me enseñó tarde que muchas veces no aprendemos cuando algo nos pasa, sino cuando entendemos lo que nos pasó. Y esa comprensión requiere tiempo, distancia y honestidad. Durante años, me había contado una historia donde yo era simplemente víctima
de las circunstancias. Y aunque hubo situaciones injustas, también tuve que reconocer mi parte, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Yo elegí quedarme donde no era valorada. Elegí justificar comportamientos que me dañaban. Elegí callar para evitar conflictos. Aceptar eso no me debilitó. Me fortaleció. Porque entender mi participación en esos patrones me devolvió el control. Ya no estaba a merced de lo que otros hicieran. Podía elegir distinto. La vida me enseñó tarde que la libertad empieza cuando dejas de contarte historias cómodas y te dices la verdad, aunque duela un poco. Empecé a observar mis reacciones actuales y noté cuánto habían cambiado. Antes, cualquier desacuerdo me alteraba. Ahora, podía escuchar sin sentirme atacada. Antes, cualquier crítica me hacía dudar de mí. Ahora, podía evaluar si tenía sentido o no, sin perder estabilidad. Ese cambio interno fue uno de los mayores regalos que me dejó el tiempo. Dejé de vivir a la defensiva. Dejé de anticipar decepciones. Dejé de esperar que algo saliera mal. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya confiaba en mi capacidad para manejar lo que viniera. La vida me enseñó tarde que confiar en ti misma es una de las formas más profundas de paz. Empecé a disfrutar de decisiones simples. Elegir qué hacer con mi día, sin pensar en cómo afectaría a otros. Organizar mi tiempo según mi energía, no según expectativas externas. Decir que no sin sentir que debía compensarlo después. Ese tipo de libertad no es ruidosa, no se nota desde fuera, pero cambia completamente la forma en que habitas tu vida. La vida me enseñó tarde que no todo el mundo va a entender tu proceso y que no tiene que hacerlo, que algunas personas solo te conocen en versiones antiguas y se sienten incómodas cuando evolucionas. Eso no es un error. Es parte del camino. Hubo personas que me dijeron que había cambiado. No siempre como un halago. Algunas lo dijeron con nostalgia, otras con reproche. Yo ya no sentía la necesidad de aclarar nada. Sabía que había cambiado. Y sabía por qué. Había cambiado porque ya no quería vivir desde el miedo. Porque ya no quería callar para encajar. Porque ya no quería sacrificarme para ser aceptada. La vida me enseñó tarde que encajar no siempre es pertenecer. Pertenecer es poder ser tú sin explicaciones constantes. Y ese tipo de pertenencia empieza por una misma. Con el tiempo, empecé a sentir gratitud por haber aprendido tarde. Puede sonar extraño, pero era real. Si hubiera aprendido antes, quizá no habría tenido la madurez emocional para sostener ese aprendizaje. Quizá me habría vuelto dura, desconfiada, cerrada. Aprender tarde me permitió aprender con compasión. No me volví cínica, no me volví amarga, me volví clara. Esa claridad me permitió mirar a otros con menos juicio y más realismo. Ya no idealizaba, ya no demonizaba. Veía a las personas como eran, con sus límites y sus capacidades. Y desde ahí, decidía cuánto espacio darles en mi vida. La vida me enseñó tarde que no necesitas entenderlo todo para seguir adelante. A veces basta con aceptar que algo cumplió su función y ahora puede terminar. Hoy, cuando pienso en mi historia, no la veo como una sucesión de errores, sino como una escuela. Una escuela dura, sí, pero honesta. Cada lección llegó cuando yo ya estaba lista para aplicarla, no antes. Eso me dio una certeza profunda. No estoy atrasada en mi vida. Estoy exactamente donde tengo que estar. Y desde ese lugar puedo seguir caminando sin prisa, sin comparaciones y sin culpa. Durante mucho tiempo, llevé dentro una sensación persistente de haber llegado tarde a mi propia vida. Como si hubiera perdido un tren importante
Y ahora, solo pudiera mirar cómo otros avanzaban, con más seguridad, con menos dudas, con más certezas. Esa idea me acompañó durante años, casi como una identidad silenciosa, que nunca cuestioné del todo. La vida me enseñó tarde que esa percepción no siempre es real, que muchas veces no llegas tarde. Simplemente llegas cuando ya tienes la capacidad de sostener lo que llega. Cuando era más joven, quería respuestas rápidas, quería soluciones claras, quería entenderlo todo de inmediato. Hoy sé que, de haber obtenido esas respuestas antes, no habría sabido qué hacer con ellas. Me habrían confundido más de lo que me habrían ayudado. La vida me enseñó tarde, porque yo también necesitaba tiempo. Tiempo para equivocarme. Tiempo para insistir donde no debía. Tiempo para cansarme de repetir los mismos errores. No fue castigo, fue proceso. Durante años, me comparé con otros sin darme cuenta de que estábamos jugando juegos distintos. Medía mi camino con reglas que no me pertenecían. Me exigía resultados que no estaban alineados con mi realidad. Y cada vez que no los alcanzaba, me juzgaba con dureza. La vida me enseñó tarde que compararte es una forma silenciosa de maltrato personal. Cuando dejé de hacerlo, algo se acomodó dentro de mí. Dejé de pensar en lo que debería haber sido y empecé a mirar lo que realmente era. Una mujer que había atravesado mucho sin perder sensibilidad. Una mujer que había aprendido a observar antes de actuar. Una mujer que ya no necesitaba correr para sentirse válida. Ese cambio de mirada fue profundo. Empecé a notar cómo mi relación con el pasado también se transformaba. Ya no lo veía como una lista de oportunidades perdidas, sino como una serie de decisiones tomadas con la información que tenía en ese momento. Entendí que no puedo exigirle a mi yo del pasado la claridad que solo tengo hoy. La vida me enseñó tarde que juzgarte con ojos de hoy por decisiones de ayer es profundamente injusto. Aprendí a mirarme con más respeto, a reconocer mis errores sin convertirlos en etiquetas, a aceptar que hice lo mejor que pude, incluso cuando ese mejor hoy me parece insuficiente. Esa aceptación no me volvió complaciente. Me volvió honesta. Honesta conmigo misma y con los demás. Dejé de exagerar mis logros y de minimizar mis esfuerzos. Empecé a reconocer todo lo que había sostenido sin aplausos, todo lo que había aprendido sin guía, todo lo que había superado sin apoyo visible. La vida me enseñó tarde que muchas de las batallas más importantes se libran en silencio. Nadie vio las noches en las que dudé de mí. Nadie escuchó las conversaciones internas en las que intentaba convencerme de seguir adelante. Nadie celebró los pequeños avances que me permitieron no rendirme. Pero yo sí los recuerdo. Y hoy, esos recuerdos no me pesan, me sostienen. Empecé a entender que llegar preparada es mucho más valioso que llegar rápido. Que no importa cuántos años tengas cuando comprendes algo, sino qué haces con esa comprensión. Yo, cuando entendí, ya no quise volver atrás. La vida me enseñó tarde que no necesitas demostrar nada a nadie para validar tu camino. Eso me liberó de muchas presiones invisibles. Dejé de explicarme. Dejé de justificar decisiones que solo me correspondían a mí. Dejé de buscar aprobación donde nunca hubo comprensión real. Algunas personas interpretaron ese cambio como distancia, otras como frialdad. Yo lo viví como coherencia. La vida me enseñó, tarde, que la coherencia interna es más importante que la imagen externa. Mi forma de relacionarme con el mundo se volvió más tranquila. Ya no reaccionaba desde la urgencia. Ya no tomaba decisiones para evitar conflictos. Aprendí a tolerar el malestar ajeno cuando ese malestar nacía de mis límites.
Eso no fue fácil. Requirió práctica. Requirió paciencia. Requirió sostener momentos incómodos sin ceder por costumbre. Pero valió la pena. Porque cada vez que sostenía un límite, algo dentro de mí se fortalecía, no de manera agresiva, sino firme. Empecé a confiar más en mis decisiones, a sentirme segura incluso cuando otros no estaban de acuerdo. La vida me enseñó tarde que la seguridad no viene de tener razón, sino de conocerte. Con los años, dejé de idealizar el futuro. Ya no esperaba que algo extraordinario llegara para justificar todo lo vivido. Empecé a valorar el presente tal como era, con sus límites, con sus pequeñas alegrías, con su ritmo más lento. Ese ritmo, que antes me desesperaba, ahora me parecía adecuado. La vida me enseñó tarde que no todo tiene que ser intenso para ser significativo, que hay una profundidad enorme en lo sencillo, en lo constante, en lo que no necesita validación externa. Empecé a disfrutar de conversaciones sin drama, de días previsibles, de rutinas que me daban estabilidad. Antes, confundía eso con estancamiento. Hoy lo reconozco como equilibrio. La vida me enseñó tarde que el equilibrio no es aburrido, es sostenible. Cuando miro hacia atrás, ya no veo una mujer que llegó tarde. Veo a alguien que atravesó lo necesario para llegar con criterio, con calma y con una fortaleza que no necesita imponerse. Llegué cuando estaba preparada para no perderme a mí misma en el proceso. Y eso, con los años, es una forma muy profunda de éxito. Hoy, puedo decirlo con calma, sin rabia y sin nostalgia excesiva. La vida me enseñó tarde muchas cosas, pero no me dejó a medias. No me quitó lo esencial. No me vació. Al contrario, me fue quitando lo innecesario, hasta dejarme con lo que realmente importaba. Durante años pensé que aprender tarde era una desventaja. Creí que había llegado después que otros a comprender el amor, los límites, el valor propio, la libertad emocional. Me comparé, me exigí, me reproché silenciosamente no haber reaccionado antes, no haber elegido distinto cuando aún parecía haber más tiempo. Hoy sé que ese pensamiento era injusto. La vida no me negó aprendizajes. Me los dio cuando ya podía sostenerlos sin romperme. Me los dio cuando ya no necesitaba correr, cuando ya no buscaba aprobación, cuando ya no dependía de la mirada ajena para sentirme válida. Aprendí tarde, sí, pero aprendí completo. Aprendí a no quedarme donde no había reciprocidad. Aprendí a no confundir costumbre con amor. Aprendí a no justificar lo que me incomodaba solo para no quedarme sola. Aprendí que el silencio puede ser una elección y no siempre una renuncia. Nada de eso habría podido aprenderlo antes, porque antes no tenía la claridad ni la fortaleza necesarias. La vida me enseñó tarde que no todo lo que dura es verdadero, y que no todo lo que termina es un fracaso, que hay cierres que no necesitan palabras y despedidas que no requieren explicaciones, que alejarte también puede ser una forma de respeto hacia ti misma. Con el tiempo, entendí que mi historia no era una acumulación de errores, sino una secuencia de aprendizajes encadenados. Cada etapa me preparó para la siguiente. Cada decepción me afinó la mirada. Cada silencio me obligó a escucharme. No fui ingenua, fui confiada. Y hay una diferencia importante. Confié porque creí en las personas, porque creí en el esfuerzo, porque creí en la coherencia. Cuando esas creencias se quebraron, no me volví cínica, me volví selectiva. Y esa selectividad me salvó. La vida me enseñó tarde que no necesitas endurecerte para protegerte.
Basta con volverte consciente. Basta con saber decir que no sin culpa. Basta con dejar de explicarte cuando ya te has explicado demasiadas veces. Hoy camino más despacio, pero con dirección. No tengo prisa por llegar a ningún lugar porque ya no siento que me falte algo esencial. Lo que necesito lo llevo conmigo: criterio, calma y una relación honesta conmigo misma. La vida me enseñó tarde que el éxito no siempre se ve desde fuera. A veces es simplemente poder dormir tranquila, poder mirar atrás sin vergüenza, poder decir esto fue así, sin rabia ni negación. No todo fue justo, no todo fue fácil, pero todo fue formativo. Si pudiera hablar con la mujer que fui hace años, no le diría que cambie nada, le diría que confíe, que no se apure, que cada cosa llegará cuando esté lista para entenderla, que no se compare, que no se culpe por no saber lo que aún no podía saber. La vida no me dejó incompleta porque nunca me quitó la capacidad de aprender. Y mientras puedas aprender, nunca llegas tarde del todo. Hoy no necesito demostrar nada. No necesito revancha. No necesito validación. Mi historia no termina con una victoria visible, sino con algo más profundo. Una mujer en paz con su recorrido. La vida me enseñó tarde, pero me enseñó bien. Y eso, al final, fue suficiente.